Corría el año 1966 y los Rolling Stones, que ya eran los chicos malos del rock, estaban a punto de soltar una bomba, un álbum que lo cambiaría absolutamente todo, no solo para ellos, sino para la historia de la música. Hoy vamos a desgranar ese disco, Aftermath, y vamos a ver por qué fue, una auténtica revolución. Y ojo, antes de meternos en faena, hay que decir que todo este análisis viene inspirado por el trabajazo que se marcan en el blog La Playlist del Yello. De verdad, una pasada. Así que 1000 gracias a ellos. Y ahora sí, al lío. Aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una banda que, era buenísima, pero se dedicaba sobre todo a hacer versiones de blues, cómo dan ese salto mortal para convertirse en leyendas? Esa es la clave de todo, y es la historia que vamos a desentrañar hoy. Vale, primer punto clave en esta transformación, el primer golpe sobre la mesa. Fue un cambio radical, pasar de interpretar a crear. Pensemos un momento en cómo eran las cosas. Antes de Aftermath, los Stones eran la bomba, pero versionando a otros. Eran una máquina de R&B y blues americano. Pero llega Aftermath y ¡zas! Se acabó. 0 versiones. El disco entero, de la primera a la última canción, está firmado por Jagger y Richards. De repente, ya no eran los que contaban las historias de otros, sino que empezaron a contar las suyas. Y por eso, de verdad, no se puede hablar de Aftermath solo como un disco. Es que fue mucho más. Fue un manifiesto, una declaración de intenciones en toda regla. Era como si dijeran al mundo: se acabó el jugar con las reglas de otros. A partir de ahora, el juego es nuestro. Pero claro, la revolución no se quedó solo en las letras o en quién firmaba las canciones. ¿Qué va? El sonido. El sonido fue una locura. Una auténtica explosión de cosas que nadie, de verdad, nadie se esperaba. Y aquí hay que poner el foco en una persona, Brian Jones. Este hombre era un genio, un fuera de serie. Su curiosidad era insaciable y empezó a meter en el estudio instrumentos que a nadie se le habría ocurrido mezclar con el rock. Hablamos de sitares, de dulcimers, marimbas. De repente, la música de los Stones se llenó de colores y texturas que eran de otro planeta. Y para que nos hagamos una idea del nivel de locura creativa, hay una anécdota que es brutal. Cuentan que Brian Jones, para grabar esa intro mítica de Painted Black, cogió un sitar y aprendió a tocarlo en cuestión de días. O sea, ¿nos damos cuenta? Eso te lo dice todo sobre el espíritu que tenían. Vamos a probarlo todo, sin miedo a nada. Una creatividad salvaje. ¿Y cuál fue el resultado de todo este cóctel? Pues algo alucinante. El rock de los Stones dejó de ser solo rock. De repente escuchabas Painted Black y te transportaba a la India. Ponías Lady Jane y parecía que estabas en una corte medieval. Estaban rompiendo todas las barreras, creando algo que sencillamente no existía. Vale, ya tenemos la música, que era una pasada. Pero, ¿y las letras? Las letras. Agárrense que vienen curvas. Aquí es donde los Stones se ganaron a pulso la fama de provocadores. Mick Jagger se afiló la lengua como nunca. Adoptó un tono súper ácido, a veces directamente cínico. Sus letras eran como una radiografía de lo que sentía la juventud en los 60, la rebeldía, las relaciones de poder, el cabreo, pero contados sin filtros, de una forma que podía ser hasta brutal. Y claro, hay que ponerse en situación. Plenos años 60. La sociedad estaba empezando a cambiar, pero muy poco a poco. Y de repente llegan ellos con estas letras. Eran dinamita. Canciones como Under My Thumb o Stupid Girl fueron directamente acusadas de misóginas. Y Mother's Little Helper, que hablaba de las amas de casa y sus pastillas, censurada en la radio. Es que no se cortaron un pelo. Era imposible que no generaran polémica. Y la pregunta sigue ahí, incluso hoy. ¿Era esto un reflejo genuino de la rebeldía de la época? ¿O era simplemente una panda de chavales provocando por provocar? El debate es interesante, sobre todo porque el propio Jagger reconoció años más tarde que sí, que algunas de esas letras eran bastante inmaduras. Así que ahí queda eso. Bueno, polémicas aparte, lo que es innegable es el impacto que tuvo Aftermath. Fue algo inmediato y su legado llega hasta nuestros días. A nivel comercial fue un pelotazo. O sea, se colocó número 1 en el Reino Unido, número 2 en Estados Unidos. Una barbaridad. La gente se volvió loca con estos nuevos Stones. Y no fue solo el público, La crítica se rindió a sus pies. De repente, todos los expertos coincidían. Esto era una obra maestra. Era el momento en el que los Stones dejaban de ser solo una banda de rock and roll para convertirse en artistas, con todas las letras. Entonces, si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. Aftermath no es solo un disco bueno, es un antes y un después. Fue el disco que convirtió a Jagger y Richards en compositores de primera.
Demostró que al rock se le podía meter cualquier cosa. Y, sobre todo, les abrió la puerta a todo lo que vendría después. La psicodelia, el rock progresivo. Hay una idea que lo resume todo a la perfección. Aftermath no es solo un disco, es un documento histórico. Es una fotografía sonora de una época, un testimonio de lo que significaba ser joven y rebelde en los 60, una obra de arte de la experimentación. En resumen, y para que quede clarísimo, Aftermath fue ese momento, el punto exacto en el que los Rolling Stones pasaron de ser una banda buenísima a ser una leyenda. Así de simple y así de importante. Así que ya saben, la próxima vez que escuchen Painted Black, piensen que no es solo un temazo, es el sonido de una revolución en marcha. Y si quieren más historias como esta, de verdad, no dejen de pasarse por el blog La Playlist del Yello. Mil gracias a ellos por la inspiración. Nos escuchamos en la próxima.